¿Qué tal? Soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a la entrevista aquí por Eje Central. Seguimos debatiendo, exponiendo nuestras ideas, todos los mexicanos, todas las mexicanas, sobre una posible reforma judicial. Dice el presidente López Obrador que sí o sí se aprueba en septiembre. Hay quienes incluso lo llegamos a dudar. No es tan fácil una reforma de gran calado como esta, y no solamente a nivel constitución, sino también a nivel leyes y reglamentos. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, es el licenciado José Ángel Santiago. Él es vicepresidente de la ANADE, es la Asociación Nacional de Abogados de las Empresas. Y quiero dejar claro por qué es importante la opinión de la ANADE en la reforma judicial y en el acontecer de la abogacía a nivel nacional. Son precisamente las empresas de México las grandes generadoras de empleo. Son el sector productivo de nuestro país quien ha resentido muy fuerte estas declaraciones de que el Poder Judicial va a ser totalmente reformado y que va a tener nuevas condiciones en nuestro país. Bienvenido, José Ángel. Encantado, un placer de acompañarte hoy, Rodrigo. ¿Cómo vemos esta posible reforma? Como que da miedito, hay resistencias. ¿Cuál es la posición de la ANADE? Los abogados de las empresas pues tienen que entender de qué va. Pues es una reforma profunda que tiene por efecto sustituir a la judicatura federal y a la judicatura de los estados en el muy corto plazo, ¿no? Es una reforma que pretende que todos los ministros, todos los magistrados de circuito y todos los juzgados de distrito, todos son juzgadores federales, sean votados en una elección directa, una elección popular directa. Y que quienes así sean elegidos tomen o asuman sus cargos en el lapso de un año. Entonces, como puedes ver, no es una discusión menor. Claro. Estamos hablando de una sustitución abrupta de los impartidores de justicia. Además, hay que decirlo, cada juzgador a nivel federal tiene cientos de casos que resolver al año. Los abogados que hemos tenido el privilegio de litigar, de pronto vas al juzgado, entras a la oficina del secretario de Estudio y Cuentas y puedes incluso platicar con el juez. Son expedientes. ¿Qué va a pasar con esos casos? Ni modo que te digan, bueno, pues no fuiste electo juez, te vas para tu casa y tus asuntos. Bueno, o sea, yo creo que ese es el tema central para las empresas. Digamos, uno de los factores que inciden en la competitividad empresarial, esto es, en la decisión que adoptan las empresas sobre si invertir o no invertir en un determinado país, está directamente vinculado con la certidumbre jurídica y la posibilidad de hacer valer los contratos y las leyes a través de la función jurisdiccional. Si la función jurisdiccional no funciona apropiadamente, entonces la posibilidad de hacer cumplir los contratos se ve mermada. Claro. Y la posibilidad de que el plan de negocios proyectado llegue a buen puerto también. Entonces, y eso es por un lado, porque por otro lado, las empresas deben de contar con mecanismos para hacer frente, y hay que decirlo, también a la arbitrariedad del poder público. Claro. Y el mecanismo para hacer frente a la arbitrariedad del poder público es precisamente el amparo. Y los jueces que conocen de los juicios de amparo son los jueces federales. A ver, dicho en otras palabras, eres un inversionista, incluso un extranjero, llegas a un país, te ves en un problema y es, ahora ¿quién podrá defendernos? Bueno, pues para eso está el Poder Judicial, precisamente, para dirimir una controversia entre privados, pero también con lo público, también con los gobiernos. Por eso tienen que ser autónomos e independientes. ¿Esto podría implicar de manera inmediata una fuga de capital del país? Pues mira, no lo sé. La verdad es que depende muchísimo de la manera en la que termine siendo aprobada la reforma constitucional en su caso. Y en segunda instancia, la manera en la que terminen siendo aprobada la legislación secundaria, como bien decías hace unos momentos. Lo que sí creo es que desde ahora se puede, digamos, asumiendo que va a haber una reforma a la Constitución para el Poder Judicial, yo creo que es importante comenzar a mandar que el poder reformador de la Constitución
comience a mandar el mensaje de que se van a tomar esta reforma en serio y que se van a dar a las empresas las garantías de que se va a contar con una judicatura independiente, imparcial y profesional. ¿Y cómo se hace eso? Esto es, mucho se ha centrado en la discusión acerca de si debe haber una elección popular o no debe haber una elección popular, aunque en realidad cuando se habla de la elección de los juzgadores, un prerequisito y una cuestión que debe ser analizada de manera previa tiene que ver con la capacidad para dictar sentencias. A ver, ¿sabe o no sabe? Porque no me imagino una campaña política de un juez. ¿Cuál sería? ¿Vota por mí, yo no te voy a sentenciar? O al revés, vota por mí, voy a ser despiadado con mis sentencias. Ojo, a ver, el juez no puede predisponerse a qué va a hacer. Incluso platicando con juzgadores, conocemos muchos casos en el cual conoces la frustración del juzgador cuando uno de los abogados de ambas partes expone tan mal que no le puede dar la razón, ¿no? Que el juez dice, yo tengo que ser imparcial. Yo no me imagino eso, no me imagino a los jueces haciendo política. Quitando a la Corte de por medio, a la Suprema Corte, que por supuesto que hace política, porque es la dirección política de un órgano del Estado, un juez de distrito no hace política. Ponerlo a hacer campaña es ponerlo a hacer política, ¿no? Ahora, y creo que son dos problemas diferentes. O sea, un primer problema tiene que ver con quién puede llegar a ser un candidato para juez o magistrado. Claro. Y digamos, ahí es muy importante que haya un examen de oposición que garantice de alguna manera los perfiles técnicos que van a poder, los perfiles que van a poder aspirar a una candidatura. Un segundo problema es justamente el que mencionas, porque efectivamente tú puedes tener una serie de perfiles, que son en principio adecuados para administrar justicia y sin embargo empezar a politizarlos porque empiezan a hacer una serie de promesas que posteriormente, o sea, digamos, cumplir esas promesas en el futuro es, en mi opinión, inconsistente con la obligación de dictar justicia de manera imparcial. Sí, además, a ver, queda en el tintero, pero te eligen juez por un periodo, ya eres juez de por vida, te puedes reelegir, entonces tienes que ser popular, y creo que estamos perdiendo de vista una gran oportunidad en México. Claro que es necesario reformar al Poder Judicial, reformarlo para bien, es una gran oportunidad. Pero creo que nos estamos centrando en el debate en la elección popular de los jueces, de los magistrados, incluidos los ministros. Cuando dentro del Poder Judicial, sobre todo, y voy más allá de la reforma, en los estados, urge una reforma, urge hacerlo más eficiente, urge, y digámoslo con todas sus letras, que en México la justicia no sea de ricos y le falla a los pobres. Yo creo que ese es el punto medular. O sea, yo comparto totalmente contigo. Déjame irme al origen. Cuando uno revisa la iniciativa de reforma constitucional, la que fue presentada en febrero, uno observa que uno de los motivos por los cuales se presenta esa iniciativa es porque dice, es necesario reformar al Poder Judicial para beneficiar a la ciudadanía, porque son los ciudadanos los que han sentido en carne propia las injusticias y los abusos de poder que llegan a darse por parte de algunos juzgadores. En consecuencia, ahí les va la iniciativa de reforma constitucional. Y yo creo que el diablo está en los detalles. Es súper importante poder entender que el primer punto de contacto que la gente tiene con el sistema de justicia normalmente es la justicia local. Claro. Normalmente son los jueces de los tribunales superiores de justicia de los estados. Claro, debe ser un 70-30, ¿no? 70 lo local, 30 lo federal. No sabría esa proporción. Lo que sí sé es que el primer punto de contacto es ese. Y es ahí donde es en los juzgados locales en donde se imparte justicia cotidiana, la justicia del día a día, la justicia civil, la justicia mercantil. Esto es una discusión sobre un arrendamiento, una discusión sobre un contrato. Eso normalmente llega a los juzgadores locales. Incluso lo penal, ¿no? Y lo penal también. Ahora, lo que empieza a suceder es que hay, en mi opinión, pues sí hay unos problemas importantes a la hora de administrar justicia por parte de la justicia local. Y uno tiene que entender que esos abusos y en ocasiones incluso corrupción solamente han podido ser remediados gracias a la justicia federal. Déjame explicarle un poco al auditorio cómo... Justicia correctiva. Exacto, o sea, claro. Déjame de alguna manera explicar al auditorio cómo funciona. Esto es, uno accede a los jueces locales y las decisiones que los jueces locales van teniendo es posible que sean revisadas mediante el juicio de amparo.
Y el juicio de amparo, como te decía hace unos momentos, es el juicio que es un juicio del que conocen los jueces federales. Entonces, cuando un juez local se pasa de la raya y comete una injusticia en contra de un ciudadano, esa injusticia la llevas en amparo a un juez federal y el juez federal voltea y le dice, y si esto es efectivamente contrario a la Constitución, le dice, hey, eso no. Te pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si tú y yo tenemos un contrato de arrendamiento? Tú eres el dueño, yo soy el inquilino. Y un buen día en el marco de nuestro contrato decides incrementarme injustamente el precio. Entonces, discutimos lo suficiente y eventualmente llevamos nuestra discusión a un tribunal local. Y resulta, por cualquier razón, que el juez empieza a adoptar una serie de decisiones fuera del marco de la ley, por corrupción o por lo que tú quieras. O por incompetente. O por incompetente. Entonces toma una decisión y dice, ¿sabes qué? Te obligo a ti, inquilino, a continuar pagando la renta incrementada injustamente durante toda la duración del juicio, adelantando los efectos de una eventual sentencia. Bueno, una decisión injusta como esa, hoy por hoy, puedes tomarla y, salvadas algunas exigencias procesales, llevarlas al juicio de amparo para que el juzgador de amparo voltee y, en caso de que esta sea inconstitucional, le diga al juez local, oye, te pasaste de la raya, no puedes hacer esta decisión injusta para el ciudadano. Y eso, Rodrigo, hoy, esa revisión de la justicia federal hoy funciona muy bien. El problema con la reforma, a mi manera de verlo, te decía yo hace unos momentos, yo sí creo que es importante meterle lupa a la impartición de justicia en este país. Pero si nos tomamos la exposición de motivos en serio, en donde lo que se quiere es remediar las injusticias del ciudadano común, entonces la reforma debiese estar priorizando arreglar los problemas estructurales de la impartición de justicia local, pero no es lo que hace la iniciativa. La iniciativa prioriza meterle mano y reformar al Poder Judicial de la Federación, que es precisamente el que corrige esas injusticias. Entonces, perdón, claro. Y déjame redondear la idea. ¿Qué puede terminar sucediendo? Puede terminar sucediendo que, digamos, volvamos al ejemplo. Este juez local termina emitiendo una orden de, oye, continúa pagando la renta injustamente incrementada mientras dure el juicio. Y ahora, si la reforma que está presentada ahora en el Congreso no funciona bien, corremos el riesgo de que esto lleve a revisarse a un amparo en un tribunal federal y que el tribunal federal no pueda resolverlo porque no tenemos los perfiles técnicos, porque no tenemos las capacidades para poder enmendar esas injusticias de manera contundente. Entonces, un problema que quieres erradicar en realidad tiene el potencial de ser exacerbado. Además, bueno, en nuestro país hemos encontrado que uno de los principales problemas, como dicen, del pueblo en torno a la justicia es que pues, los abogados son impagables o muy malos de universidades y escuelas patito. Entonces, ¿por qué no concentrarnos también en eso como en otros países, donde los grandes abogados de las empresas tienen la obligación legal de también representar gratuitamente a los ciudadanos que no pueden pagar? Eso implicaría tal vez equilibrar un poco las cosas, porque si tú eres un abogado de una empresa o de una persona que tiene capacidad económica para pagar, pero la ley te obliga a representar a alguien pro bono, que no cuesta, pues tu índice de éxito lo vas a pelear porque eres un abogado ganador. Entonces vas a defender con el mismo ímpetu a quien te paga que a quien no te puede pagar. Digamos, hay muchas soluciones en el mundo que pueden voltearse a ver, no tan radicales como decir, vamos a elegir ahora a los jueces que no queremos que los jueces hagan política, porque entonces ahora vamos a tener políticos de jueces. Y creo que si algo nos falta en México también son buenos políticos. No queremos ahora tener malos políticos que sean malos jueces. Yo creo que, digamos, los abogados tenemos una responsabilidad social, eso es importante, ¿no? Y esta responsabilidad social es doble. Primero, nosotros con nuestra función, sea que sea una función pro bono, o sea que una función para nuestros clientes, en realidad coadyuvamos en la consecución de ulteriores finalidades de interés público. Esto es, coadyuvamos en la cultura de la legalidad y coadyuvamos en la correcta administración de justicia. Esto es, un abogado competente, un abogado ético que lleva un determinado caso, va a asesorar a su cliente para que su conducta respete la ley y eso le hace bien a todos. Y un abogado competente y ético, al mismo tiempo, cuando le toque llevar un asunto a un tribunal, irá y le contará la historia fundada en hechos
probados de manera correcta para que ese tribunal imparta de mejor manera justicia. En ambos casos estamos los abogados coadyuvando en ulteriores finalidades de interés público. No somos meros prestadores de servicios. Eso es importantísimo. Ahora, ¿Pero quién los está calificando? Adicionalmente, tenemos los abogados una responsabilidad social. Claro. Esto es, creo que los abogados debemos coadyuvar con el Estado en el acceso universal a servicios legales. ¿Qué es esto? Que la gente que no pueda pagar un abogado pueda de cualquier manera acceder a una representación competente y completa, incluso sin costo. Y para eso, y esta es una función que hacemos muy bien los colegios de abogados. Esto es, y es uno de los beneficios que tenemos hoy en día. Esto es, en México no hay colegiación obligatoria. En México la colegiación es voluntaria. ¿Qué es la colegiación? La colegiación implica asociarte a una asociación civil que tiene el registro ante la Dirección General de Profesiones para fungir como colegio de abogados. Una vez que esta asociación civil tiene el carácter de colegio de abogados, tiene una serie de funciones que están previstas en ley. Digamos, ¿qué suele hacer en la práctica y conforme a los estándares internacionales un colegio de abogados, un buen colegio de abogados? Número uno, coadyuva en el acceso universal a servicios legales, digamos, genera los mecanismos para que la gente que no pueda pagar pueda de cualquier manera acceder a servicios legales provistos por abogadas y abogados competentes y que puedan llevar a buen puerto su caso. Entonces tienes la función de generar el andamiaje para que haya servicios pro bono. Pues dijiste competentes, quiere decir que ese colegio respalda que quienes pertenecen a su asociación son competentes. Lo que sucede es que, digamos, en el marco de un colegio tenemos, además del servicio pro bono, tenemos un esquema de actualización continua. Entonces nosotros proveemos cursos, diplomados, pláticas que mantienen a todos nuestros agremiados constantemente preparados para que conozcan a profundidad la ley y los cambios que se van dando de tiempo en tiempo. Cuando tú tomas los temas del servicio pro bono y tomas los temas de la actualización conjunta, lo que formas, al menos en ANADE, es el esquema de certificación. Cuando un abogado de ANADE ha acreditado que lleva efectivamente determinadas horas pro bono y determinados puntos de actualización, entonces es candidato para acceder a una certificación por parte del colegio que le manda la señal a los mercados diciendo, este abogado ha llevado a cabo todo lo que está en su poder para cumplir sus obligaciones de solidaridad social, claro, pero al mismo tiempo su educación continua y es un abogado competente. En Estados Unidos las barras, los colegios son obligatorios. Hay estados que no te permiten ejercer si no eres parte de una barra. Y muchas de esas barras tienen exámenes de ingreso dificilísimos. Incluso dicen muchos que más difíciles que los de la universidad. Eso quiere decir que quien contrata a un abogado que pertenece a una barra, así como cuando compras un coche usado y ves que el lote es parte de una asociación, dices, bueno, me da más garantías. Entonces, tal vez es momento también de discutir esto, porque si los abogados tuviéramos una colegiación obligatoria, entonces los jueces también son abogados. Los jueces también deberían de ser abogados colegiados. Sí, o sea, a ver, hay varias funciones que tenemos los colegios de abogados, pero digamos, para poder entrarle al tema que estás sugiriendo, Rodrigo, voy a traer a colación una más. Y te decía yo, servicio pro bono, actualización continua y vigilancia de la conducta ética de la profesión, ¿no? O sea, hoy por hoy, quienes se colegian voluntariamente se someten al código de ética del Colegio de Abogados y se someten a la jurisdicción del Colegio de Abogados, que es el encargado de investigar las quejas presentadas por violaciones al código de ética. ¿Por qué es importante los deberes éticos de los abogados? Porque en esos deberes éticos se prevé con claridad los deberes que los abogados tenemos de cara a nuestros clientes. Esto es, no podemos actuar en conflicto de interés, tenemos el deber de guardar secrecía de los asuntos que son sometidos a nuestra consideración, tenemos el deber de tratar de manera respetuosa al poder público, aunque firme pero respetuosa, sin cruzar los límites de lo admisible, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, dejemos esto a un lado, guardémoslo un segundo y lo voy a retomar en breve. ¿Cuáles son los problemas que tenemos como abogacía, como abogacía en general? Creo que digamos, hay muy buenos abogados
preparados, éticos y leales que sirven de manera correcta a sus clientes. Dejemos a esos abogados por un momento. Si no hablemos de los malos, que son la mayoría. O sea, no hablemos en este momento de los buenos. Concentrémonos en el resto que no están en ese lugar. O en todos los malos. Exacto. ¿Qué está sucediendo? Tienes un gran número también de abogados, y hay que decirlo y reconocerlo, que no son leales con sus clientes, ¿no? El clásico abogado que le pide dinero a su cliente para hacer una serie de trámites inexistentes. La famosa chicana del abogado. Totalmente. Tienes abogados que aceptan asuntos que no son capaces de resolver, que no conocen la sustancia. Tienes abogados que no cumplen su responsabilidad social. Oye, y adicionalmente tenemos muchas universidades de abogados que están dándole el título de abogados a personas que no necesariamente han cumplido el estándar para tomar en sus manos la defensa del patrimonio o de la libertad de la gente. Entonces, es un problema sistémico. Tú preguntas, ¿será hora de que tomemos en consideración la colegiación obligatoria? Yo creo que el tema de colegiación obligatoria ha estado en la mesa desde hace muchos años, porque el tema de colegiación obligatoria lo que hace es generar los incentivos para pertenecer a los colegios que tienen a su vez autorregulación de los temas éticos y de los temas de actualización continua y de los temas pro bono, que permiten al final del día voltear y decirle a la sociedad: estos abogados están cumpliendo con sus deberes sociales e individuales frente a ustedes. Me gusta porque antes de pensar reformar el Poder Judicial, pues hay que reformar la abogacía en México, porque el Poder Judicial está compuesta por abogadas y abogados. Ahora, es muy importante entender que el diablo está en los detalles. Hace unos momentos yo decía autorregulación, y esto es importante. Esto es, si hubiese una reforma en materia de colegiación obligatoria, es importantísimo que esta vaya de la mano con un esquema de autorregulación por parte de la profesión. ¿Y por qué es importante la autorregulación por parte de los colegios existentes? Porque al final del día, tú no quieres generar los incentivos para que el Estado comience a filtrar una serie de intereses en la regulación que permitan el control directo o indirecto del ejercicio de la abogacía. Sí, claro. Esto sería gravísimo. Le das un monopolio a asociaciones para que al final pueda convertirse en un tema hasta de negocio, ¿no? El tema es, la profesión se debe regular a sí misma por conducto de los colegios. La situación que es importante vigilar que no suceda es que la regulación venga desde el poder público, porque ahí entonces comienzan a meterse en el diseño de los incentivos, intereses que no necesariamente son los intereses de prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Claro. Bueno, y esto no es inventar hilo negro, así sucede en los países que ya tienen hace décadas, casi siglos algunos, colegiación obligatoria. Había que pensar en México, aprovechar esta oportunidad para, como bien dices, el diablo está en los detalles. La colegiación obligatoria con autorregulación por parte de los colegios. José Ángel, muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, encantado de acompañarte y de conversar estos temas. Muy bien.